La Conferencia Episcopal de Colombia es una institución administrativa y de carácter permanente de la Iglesia Católica, integrada por todos los obispos de la diócesis de Colombia en forma colegiada, en comunión con el Romano Pontífice y bajo su autoridad, para el ejercicio conjunto de algunas funciones pastorales del episcopado respecto de los fieles de su territorio, conforme a la norma del derecho y de sus estatutos, con el fin de promover la vida en la Iglesia, fortalecer su misión evangelizadora y responder de forma más eficaz al mayor bien que la Iglesia debe procurar a los hombres. Esta nace el 14 de septiembre de 1908, donde se reunieron por primera vez los obispos de la época, dando origen a la Conferencia Episcopal de Colombia. De esa fecha hasta hoy, el episcopado ha crecido numéricamente y ha creado las estructuras necesarias para el cumplimiento de la promoción humana. La historia de la Iglesia en estos 100 años ha corrido pareja con la historia del país. Hitos en la historia del episcopado. En 1908 nace la Conferencia Episcopal. En 1912 la Iglesia Católica arremete contra el liberalismo. En 1916, obispos reunidos en la Conferencia Episcopal declaran que la lectura del diario El Espectador era pecado y la del Tiempo podía llegar a ser peligrosa. Entre 1930 y 1949 se dan muchos hitos. Entre estos se desata la denominada crisis político-religiosa. Se producen varias cartas y pastorales del episcopado. Monseñor Juan Manuela González Arbeláez dirige la Acción Católica y funda la Juventud Obrera Católica, y las actas de las 11 primeras asambleas se perdieron con el incendio del Palacio Arzobispal el 9 de abril de 1948, durante la revuelta por el asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. En 1950 el arzobispo Ismael Perdomo Borrero murió en dolor de santidad, fue declarado siervo de Dios, y en 1966 el proceso para la causa de su beatificación fue admitida. En 1953 Monseñor Crisanto Luque Sánchez, arzobispo de Bogotá, fue creado cardenal por el Papa Pío VII, fue el primer cardenal colombiano. En 1961 Monseñor Luis Concha Córdoba, arzobispo de Bogotá, fue creado cardenal por el Papa Juan XXIII. En 1968 ocurrieron varios hitos. El primero de estos fue la visita del Papa Juan Pablo VI del 22 al 24 de agosto. Se da también la asamblea 15ª plenaria, donde se produjo el documento La Iglesia ante el cambio. 50 sacerdotes en Buenaventura, con la acogida de Monseñor Gerardo Valencia Cano, firmaron la declaración de Golconda. En 1972 se propone como experimento la organización del Secretariado Nacional de Pastoral Social, y en 1977 se aprueban sus estatutos. En 1973 Monseñor Aníbal Muñoz Duque, arzobispo de Bogotá, es creado cardenal por el Papa Pablo VI. Entre 1964 y 1972 los obispos producen importantes pronunciamientos y orientación. En 1973, durante la presidencia de Monseñor José de Jesús Pimiento, se firma el concordato entre la Santa Sede y el gobierno de Colombia. En 1979 se realizó la colecta para los damnificados del terremoto de Nicaragua. Se constituyó la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano. En 1983, Monseñor Alfonso López Trujillo fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II. En 1983, a raíz del terremoto que destruyó Popayán y dejó más de 5.000 familias damnificadas, se creó el Fondo Arquidiocesano de Promoción de Vivienda, que benefició a más de 2.000 familias. Entre el 1 y 7 de julio de 1986, el Papa Juan Pablo II realizó su visita apostólica a Colombia. Se encontró con los damnificados de la tragedia en Armero y Leri. En la asamblea plenaria se pidió la intervención de la Iglesia a favor de los damnificados del volcán Nevado del Ruiz, y durante esa asamblea se hizo memoria de la visita papal y se anunció la quiebra de la caja vocacional. En 1988, Monseñor Mario Rebollo Bravo es creado como cardenal por el Papa Juan Pablo II. En 1989, en la asamblea de junio, el episcopado acepta participar como tutora moral en la mesa de conversaciones entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero M19. Ese mismo año, la guerrilla del ELN secuestró y asesinó al obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. En 1995 se hace la instalación oficial de la Comisión de Conciliación Nacional, creada por iniciativa de Cardenal Pedro Rubiano Sáenz. En 1996 se inicia
inicia y se lleva a término el proyecto de construcción de una nueva sede para la Conferencia Episcopal de Colombia. En 1997, el episcopado reconoce que en el país ha crecido el poder de intimidación a la sociedad civil por parte de la insurgencia guerrillera. En 1998, Monseñor Darío Castrillón Hoyos es creado cardenal por el Papa Juan Pablo II. En 1999 se nota la presencia humanitaria de la Iglesia en la región afectada por el terremoto en el eje cafetero. En el 2001, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II. En el 2002 asesinan a Monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali. Entre el 2002 y el 2005, el episcopado reconoce que en el país ha crecido el poder de intimidación a la sociedad civil por parte de la insurgencia guerrillera. Además, se realiza la visita ad limina apostolorum. En este lapso de tiempo de 1984 al 2007, 5 obispos fueron secuestrados, 2 obispos son asesinados, 64 sacerdotes son asesinados, 5 religiosas, 2 misioneros y 3 seminaristas asesinados y 22 sacerdotes secuestrados. En el 2006, Caritas de Colombia cumple 50 años. En el 2008 se celebró los 100 años de la Conferencia Episcopal de Colombia. En el lapso del 2012 al 2020 inicia un nuevo plan global para la Conferencia Episcopal de Colombia que se extiende hasta el 2020. En el año 2012, obispos del país realizan una nueva visita ad limina apostolorum. Monseñor Rubén Salazar Gómez es creado como cardenal por el Papa Benedicto XVI. Monseñor José de Jesús Pimiento Rodríguez es creado como cardenal por el Papa Francisco en el 2015 y el cardenal Rubén Salazar Gómez es elegido presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Dentro de sus funciones están animar la comunión afectiva y efectiva, la unidad, la participación y la fraternidad de sus obispos, promover la evangelización con criterios y lineamientos inspirados en la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio y el apoyo de las ciencias, e incidir en la construcción de la sociedad. La Conferencia Episcopal de Colombia está estructuralmente organizada de la siguiente manera, donde podemos observar unos lineamientos de trabajo como la Asamblea Plenaria, la Presidencia, las comisiones episcopales, la Secretaría General y el Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano. Sin embargo, la Asamblea Plenaria del Episcopado es la reunión de todo el cuerpo episcopal de Colombia. Le corresponden todos los derechos de la conferencia como órgano principal. La Iglesia Católica siente preocupación por la suerte de los trabajadores y de los pobres, todas las miserias temporales y morales que son víctimas de los seres humanos. La Conferencia Episcopal de Colombia a través de todos los tiempos ha estado presente en la problemática social que sufre el país. Mediante proyectos, programas, tratan de mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Algunos de estos programas o proyectos son la obra de educación y la evangelización realizada por la Iglesia en algunas regiones del país. Tuvo como sustento económico y jurídico el convenio sobre misiones suscrito entre la Santa Sede y el Gobierno de Colombia el 27 de diciembre de 1902. Este convenio señaló los límites de las regiones en las cuales la Iglesia colombiana se hizo cargo de la educación de indígenas y de población rural hasta el año 2004. Otro de estos proyectos fue la Acción Cultural Popular. Tuvo sus comienzos en el año 1947, donde el padre José Joaquín Salcedo Guarín, misionero, joven y Quijote de la educación campesina, fundó una rudimentaria en su parroquia de Sustatensa, Boyacá. Pretendía con ella llevar a los campesinos educación y formación cristiana con algo de esparcimiento y música. Otro proyecto que se destaca fue la Radio Sustatensa. Fue una acción cultural popular que tuvo los comienzos en el año 1947, donde el padre José Joaquín Salcedo fundó esta radio con fin de llevar educación a los campesinos y formación cristiana. En 1995, la creación de la Comisión de la Conciliación Nacional por parte del presidente de la Conferencia Episcopal, dedicada a la humanización del conflicto y la creación de condiciones que propicien las negociaciones con los grupos armados ilegales. Otro programa es la sección de juventud. A través de esta sección, la Conferencia Episcopal impulsa la pastoral juvenil a la construcción de la civilización del amor en Colombia.
En conclusión, la Conferencia Episcopal de Colombia ha tenido gran impacto en el país gracias a sus grandes obras sociales que han ayudado a personas vulnerables, han fortalecido lazos entre las familias como un pilar fundamental de la Iglesia y sobre todo ayudan a la niñez y juventud del país. Esta conferencia, asimismo, está siempre enfocada en apoyar la realización de la conciliación de grupos armados y a buscar la paz en Colombia.